Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Querido Padre, gracias te damos, porque estamos conectados de áreas remotas, pero queremos estar conectados contigo, con tu palabra. Hemos reservado este espacio en nuestros hogares, en la comunidad de nuestro hogar. Hemos recibido un maná espiritual, cada uno de nosotros, en nuestras iglesias, en el día de hoy, pero también queremos continuar en el gozo de estudiar tu palabra, animarnos los unos a los otros y buscar consuelo, esperanza cuando estudiamos tu palabra. En esta tarde no solo abrimos las puertas de nuestros hogares, queremos abrir las puertas de nuestro corazón y decirte, Padre, que eres más que bienvenido a nuestras vidas. Queremos que more en medio nuestro y que sea hecha tu voluntad en cada uno de nosotros. Una vez estando en nosotros, mira nuestras necesidades. Súplelas, Padre, conforme a tu divina y santa voluntad. Y si de alguna manera nosotros podemos suplir la necesidad de alguien, permite que también podamos hacerlo. Ayúdanos a ser canales de bendición para otras personas. En este momento pido oración por cada una de las personas que han estado acercándose a mí, para que tú puedas ser, Padre, con cada una de esas peticiones. Tenemos familias todavía afectadas por el COVID, personas que han tenido pérdida de seres queridos, pérdida de salud, personas que están en los hospitales sin esperanza y el mundo trastornándose. Pero nosotros reconocemos que en ti tenemos esperanza. Y queremos, Padre, reavivar esa esperanza. Queremos que tú seas el que nos guíes y nos permita estar preparados para cuando tú vengas en gloria podamos recibirte como nuestro Dios. Gracias te damos de antemano porque sabemos que nos vas a bendecir en esta tarde. Y permite, Padre, que este material que ha de ser distribuido a otras personas, que de igual manera puedan sentir y recibir la misma bendición que vamos a recibir nosotros. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estaba entrado en las redes sociales y estuve leyendo algo que me llamó la atención y quería compartirlo. Estaba hablando, era una conversación que tuvo un atleta con su entrenador y el atleta le decía al entrenador, ¿puedo tomar alcohol? Y el entrenador le decía, sí, tú puedes tomar alcohol. Y el atleta como que estuvo así, como que medio raro, porque pensó que le iba a decir que no. Entonces le dijo, espérate, pues si ya me dijo que sí, le dijo al entrenador, bueno, si puedo tomar alcohol, ¿tú crees que I can smoke? ¿Podré yo fumar? Y el entrenador le dice, sí, tú puedes fumar. Y el atleta dice, bueno, espérate, ahora me dice que puedo beber, que puedo fumar. Déjame tirarle otra pregunta. Y coach,
¿Tú piensas que yo puedo salir de fiestas con mis amigos y desvelarme a altas horas de la noche? Y viene el entrenador, el coach, le dice, claro que puedes hacer eso. Y él dice, bueno, y si mis amigos deciden utilizar droga, ¿tú crees que yo puedo drogarme con ellos? Y el entrenador, el coach, le dice, por supuesto que puedes también drogarte. Entonces el atleta dice, there's something fishy about coach, diciéndome que a todo yo puedo hacerlo. Entonces le dice, coach, entonces, ¿qué es lo que yo no puedo hacer? Si tú me dices que yo todo lo puedo hacer, now I really want to know what I'm not supposed to do, ¿verdad? Quiero saber qué es lo que no puedo hacer. Entonces viene el entrenador, el coach, y le dice, lo que no puedes hacer es esperar tener la condición física y las habilidades para una competencia sin antes sacrificar todo lo que mencionaste. You cannot expect to be a winner, to be in shape, to be ready if you're not willing to sacrifice all the things that you just have mentioned to me. Y a veces nos encontramos nosotros en un dilema en nuestro diario vivir que esperamos llegar a ciertos lugares, obtener ciertas metas, pero no estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas que nos impedirán alcanzar la meta. Todos queremos llegar al cielo. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos queremos que las cosas nos vayan bien. But we're not willing to sacrifice. No estamos dispuestos a sacrificar todas aquellas cosas que nos impiden llegar a la meta, llegar al éxito. Mis queridos hermanos, cuando estuve leyendo esa reflexión me di cuenta, y es muy cierto, Dios no nos restringió de nada, todo es permitido. Pero lo que en realidad pasa es, aunque todo es permitido, no todo nos conviene. Do you agree with that? Aunque God allow us that we could do anything with that, anything we want, not everything is convenient for me. No es conveniente para mí hacerlo. Porque el que yo lo haga me va a afectar mi salud. Va a afectar quién yo soy. Entonces me di cuenta de que Dios le dio al ser humano un poder que tenemos en nuestras manos y no nos damos cuenta. God has given us a powerful tool in our hand that we have and we don't realize we have. And it's the power to make our own decisions. ¿Sabía eso? That's the most powerful tool you have in your hand. Tienes un poder en tu mano que tú no has realizado que tú tienes. Dios te ha dado el poder de decidir, de tomar decisiones para tu vida. Tú decides qué vas a sacrificar en la vida. Créanlo o no, el ser humano constantemente está sacrificando algo. And a lot of people me van a decir, no, Edwin, I don't ever sacrifice nothing. No. Muchas personas, a veces para tener una cartera de lujo, dejan de salir a comer aquí y allá para poder comprarla. Para tener un carro XY, they are willing to work more hours, sacrifice, para poderlo tenerla. And constantly we are willing to sacrifice things to have those things that we want. Estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas para obtener lo que queremos. Y en todo momento tenemos el poder de tomar las decisiones, qué sacrificar y qué no. Mis queridos hermanos, en esta tarde tú tienes que tomar una decisión. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? What you're willing to sacrifice for your next competition. Y déjenme decirle que tú quieras aceptarlo o no, en la vida cristiana, tú y yo estamos corriendo. Estamos en el mismo maratón. Todos queremos llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? El cielo. Pero la pregunta es, ¿qué estás dispuesto a sacrificar para poder llegar allí? Tú decidirás qué es lo más importante, tus deseos o tus sueños. Son dos cosas totalmente diferentes. Y lo que tú decidas que es más importante, si tus deseos o tus sueños,
todos tus sacrificios irán de acuerdo para alcanzar aquello que tiene más valor en tu vida. Tú decides hasta dónde llegar. Si has llegado hasta hoy, hasta este punto, y dices, bueno, there's nothing else that I want to go forward, pues hasta ahí llegaste. Pero si aún piensa que todavía hay una meta mucho mayor y más grande, tiene que estar dispuestos a sacrificar más para poder llegar allí. Ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, that will be your responsibility. Va a ser tu responsabilidad mientras vivas en esta tierra determinar cuál sacrificio has de hacer para alcanzar tus metas, mis queridos hermanos. Dios nos ha dado la libertad de decidir. Tú tienes la libertad de decidir qué hacer. Pero quiero que entiendas que ese poder que Dios te ha dado puede también destruirte si tomas las decisiones equivocadas. ¿Sabías eso? Quien único puede destruirte eres tú mismo. It's yourself. If you decide to do certain things that is going to be harmful for yourself, at the end, the only person that harm you is you, not the Lord. Porque el Señor ha dado parámetros para protegernos, para que podamos vivir para siempre, para que podamos seguirlo. Y es por eso que quiero decirte, mis queridos hermanos, que muchas personas cuando comenzamos a estudiar las profecías, no todo el mundo dicen, oh, a mí se me hace difícil entenderlas. Y cuando yo escucho que las personas me dicen, mira, se me hace difícil entenderlas, yo me preocupo. Porque en el libro de Apocalipsis, cuando entremos en esa fase, se darán cuenta de que las profecías han sido codificadas y solo aquellos que se han de salvar serán los que podrán entenderla. Entonces, la primera indicio que tú me dices, no la estoy entendiendo, ya es alarming for me. Número dos, todos aquellos que quieren entender la voluntad de Dios y se la piden a Dios, Dios le dará la capacidad para que pueda entenderlo. Dios permitirá que hayan seminarios como lo que estamos haciendo. Van a haber predicaciones, van a haber programas que vas a tener acceso de personas guiando para que tú puedas entenderlo. Es más, hasta el mismo Dios te ha de dar el mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores para que podamos entenderlo. Tenemos todas las herramientas, but we are not willing to sacrifice our time to understand this. No queremos sacrificar nuestro tiempo para poder entender esto, mis queridos hermanos. Dios ha revelado el futuro. Dios ha dado detalle tras detalles. Y hemos hecho este seminario mostrando los aspectos históricos, proféticos, simbólicos, mis queridos hermanos, para que podamos ver que hay un Dios que conoce todos los detalles del futuro y te pregunta a ti dónde tú deseas estar en este futuro que Él tiene escrito para los dos grupos. Hay solo dos grupos, el grupo que se salva y el que se pierde. Do you know that? ¿Sabías eso? There's only two groups. Those that are going to be saved and those that are going to be lost. And you're the one that decide and which side you want to be. ¿Cómo? Como tú decides vivir. Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Y nos dice qué decisiones debemos tomar para que podamos encarrilar nuestra vida hacia esa dirección. Pero si no tomamos esas decisiones y tomamos estas otras, nos perderemos. So, la decisión viene siendo en realidad como nuestra. Y yo sé que muchas veces se nos hace difícil entender ciertas cosas cuando hablamos de historia. Es aburrido, pero para mí, mi querido hermano, la historia me fascina en el sentido de que confirma que mi Dios es poderoso. Que mi Dios conoce la historia nuestra, aún nosotros, antes de haber nacido, ya Dios sabe cuáles decisiones vamos a tomar. Y aún sabiendo que muchos de nosotros hemos de tomar decisiones que acarrean en contra de nuestra salvación, Dios interviene para tratar de que tú puedas escogerlo a Él y te puedas salvar.
¿Sabía eso? Dios insiste sabiendo que las decisiones que vas a comenzar a tomar te vas a alejar y te vas a perder. Él insiste porque quiere salvarte. Pero el enemigo también lucha porque quiere que tú te pierdas. Y al final Dios respetará nuestra decisión. ¿Está bien eso? Porque la decisión de salvarnos ahora nos toca tomarla a nosotros, porque el precio fue pagado. Nosotros decidimos si la aceptamos o if we reject it, o si la rechazamos. Y cuando estudiamos todo esto, veremos cómo Dios está envuelto en el proceso histórico y cómo Dios en cada ámbito ha querido rescatarnos y salvarnos. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo continuará haciendo en el futuro. Porque nuestro Dios no se cansa de querer de salvar a la humanidad. Dios nos ama, mis queridos hermanos. Even if I cannot answer the why, aunque yo no puedo contestarle por qué Dios nos ama, ¿saben por qué? Because we haven't done nothing to deserve that love. ¿Saben eso? Nosotros no hemos hecho absolutamente nada para merecer el amor de Dios. Y esa es la única pregunta que yo no puedo contestar. I don't even know the answer. ¿Por qué Dios me ama? Es más, I cannot answer other people. Why God chose to love me? Y cada uno de ustedes pregúntese en eso de manera personal. De entre todas las personas, ¿por qué Dios escogió amarte a ti? ¿Qué hemos hecho para merecer el amor de Dios? Y cuando viene a ver y ustedes analizan, muchas veces lo hemos negado. ¿Right? Hemos actuado como si fuéramos no cristianos, como que no nos importa, nos hemos enojado con él. Because sometimes we don't even agree with his decision. Y a pesar de todo eso, que nosotros, nuestro amor, hay días que lo amamos, días que no. You realize that el amor del ser humano es cambiante, es fluctuante, pero el amor de Dios sigue siendo el mismo. Why? I don't know. Pero te sigue amando. Sigue luchando para to capture your attention. ¿Con quién lucha? Con uno mismo. Because he loves us. And even I don't know and I cannot understand such love. Yo no puedo comprender tan maravilloso amor. Yo lo alabo y glorifico porque me ama de esa manera. Porque el amarme de esa manera, todavía mientras tengamos un hálito de vida, tenemos esperanza. And we need to change our way of thinking. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, actuar y de vivir. Y decir, Señor, permíteme devolverte mi amor hacia ti como tú me lo das a mí. Un amor infinito, puro, eterno, que no es fluctuante. Es el mismo todos los días. Regardless if I pray or not, he still loves me. Yo ore o no, Dios me ama. Yo abra la Biblia hoy o no, Dios me ama. ¿Sabían eso? El amor de Dios no cambia. Es el mismo. Quienes cambiamos somos nosotros. Y es por eso que yo le pido al Señor que solo haga un cambio. Let me love you the same way you love me. Permíteme amarte como tú me amas. Porque si yo logro amar a Dios como Él me ama, jamás lo dejaré de amar. Porque Dios nunca me ha dejado de amar. Qué interesante todo esto, ¿verdad? Ahora, vamos a entrar en el capítulo 11 de Daniel. Yo le dije que el capítulo 10, 11 y 12 son tres capítulos sumamente importantes del libro de Daniel. Daniel 10 fue una introducción. Si no han visto ese programa, les invito a que vayan a nuestra página de YouTube y lo vean, para que entonces puedan entender la secuencia que llevamos. El capítulo 11 es el libro con más detalles para el tiempo del fin, o sea, para nuestro tiempo. Y como veremos, lo estamos estudiando de poquito a poquito porque toca muchos ámbitos en el marco histórico y le da validez a las personas que nos están viendo. Hoy mismito me topé con un hermano que me dijo, hermano Edwin,
Estuve mirando ese último programa de la semana pasada y mira que yo he escuchado tantos estudios del libro de Daniel, pero nunca he visto cómo las personas le explican de manera como tú muestras que en la historia ahí se ha confirmado lo que Dios ha hecho. Y tal vez entonces tengo otro punto de vista que la gente dice, ay Edwin, no déjese de solo háblalo por encima profético, no nos dé mucha historia. Entonces hay tengo los dos puntos. Y digo, oh, ¿a quién complacer? Es bien difícil. Entonces digo, hermano, solo escuche lo que quiera y asemeje lo que es esto. Pero el mundo necesita saber que Dios predijo un futuro y que se está cumpliendo tal y como Dios lo ha dicho. Dios conoce hasta los gossip. Hermana Sebi. If you don't tell them the history, the historical part, how are they going to know it's true? La historia solo confirma la veracidad de la profecía. ¿Es o no es? La historia solo confirma la veracidad de la profecía. Otherwise sería un cuento, right? It would be just a story. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estudiamos la semana pasada y entonces entramos a lo que nos concierne hoy. Mi querido hermano, en el versículo 1 de Daniel 11, aprendimos que describe la intervención angelical del ángel Gabriel en favor del pueblo hebreo en la época del rey Darío, el Medo de Persa. En el versículo 2 revelaba la parte de la historia de Persa y cómo su invasión a Grecia mediante Jerjes surgió, o Artajerjes. En el versículo 3 vimos el surgimiento del imperio de Grecia como el imperio a la cabeza por Alejandro Magno. En el versículo 4, todavía a modo de repaso, de todo eso lo estudiamos la semana pasada, analizamos la subdivisión del imperio griego tras la muerte de Alejandro Magno en los 4 generales dominales. Hablamos de Casandro, Lisimaco, Ptolomeo y Seleuco. En el versículo 5 vimos que tras algunas luchas entre los generales, estos 4 generales, solo quedaron 2. Seleuco como el rey del norte en Babilonia, tras haber conquistado los territorios de Casandro y Lisimaco, y quedó Ptolomeo como el rey del sur en Egipto. En el versículo 6 conocimos la dramática historia, ahí yo digo como el gossip, de la historia de Berenice, la hija del rey del sur, que se había casado con Antico, el rey del norte, para tratar de fortalecer los dos reinos, ¿se acuerdan? Para establecer una alianza, ¿verdad? Y la Laodice, perdónenme, estos nombres son muy fuertes, la ex esposa de Antíoco, sí, se vengó porque acuérdense que Antico la dejó a ella para casarse con Berenice y ella se quedó embarazada, pero después Antíoco se cansó de Berenice y regresó con la otra y la otra Laodice estaba molesta porque la habían dejado y ahora tuvo un hijo y cogió y los mató a todos. ¿Se acuerdan de todo eso? Y ella cogió, mandó a matarlos a todos, a los empleados, al hijo, a todos. Entonces, Antíoco, su hijo y sus acompañantes, todos quedaron muertos. Entonces, poniendo a su propio hijo, Seleuco II, ahora a cargo del trono del norte. En el versículo 7 vimos la venganza del hermano de Berenice, del rey del sur, que subió a cobrar venganza por la matanza de su sobrino y de su hermana. En el versículo 8 conocimos algo más de esa invasión exitosa, pues el botín incluía el tesoro de plata y el rescate de miles de imágenes de dioses de los egipcios que estaban cautivos en el reino del norte. Y por último, el versículo 9 relata el retorno heroico de Ptolomeo III al reino del sur, donde recibió el sobrenombre de Evergates o el benefactor. Seguimos con la descripción, mis queridos hermanos, de la historia del libro de la verdad, que estaba en Daniel 10:28, que habla del libro de la verdad. The Book of Truth. Es un book que estamos estudiando ahora, mis queridos hermanos, donde Dios revela lo que ha de pasar para el tiempo del fin.
donde el ángel Gabriel le explica por detalles a Daniel lo que ha de suceder al pueblo de Dios. Esto es importante que tú entiendas que esta revelación que está dando el ángel Gabriel son los acontecimientos relacionados con el pueblo de Dios para el tiempo del fin. Y cuenta todo el trayecto histórico hasta que llega a ese punto. Leamos entonces a lo que nos concierne en el día de hoy. Vamos a hacer una oración más y vamos a invitarlo a cada uno de ustedes en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 10. Oremos. Querido Padre, aquí estamos abriendo tu palabra, pidiéndote una vez más que seas tú el que nos ilustre, nos capacite a entender este mensaje, que nos ayude a preparar para este tiempo que se avecina y que nosotros, tus hijos, podamos estar preparados. Sé tu Padre el que nos ayuda a contestar cada pregunta en esta tarde bajo un así dice Jehová, porque las personas no han venido a escucharme a mí, sino que han querido escucharte a ti. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Dice Daniel 11:10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿A qué hijos se refiere que se airaron? Mi querido hermano, tenemos que seguir el marco histórico que habíamos dejado la semana pasada para poder entender de qué hijos estamos hablando. Mi querida hermana, aquí están hablando que con la invasión exitosa y el saqueo que hubo en el reino del norte, del que le hablé la semana pasada, llevada a cabo por el rey del sur, que era Ptolomeo III, el que se hizo llamar ahora de Evergates. Los hijos del rey del norte se enojaron porque él fue allá y destruyó. Acuérdense que él quiso vengar la muerte de su hermana y de su sobrino. Y destruyó a toda esa gente. Y ahora los hijos que quedaron vivos de las personas del norte se enojaron y estaban buscando el momento para poder vengarse de Bartolomeo III. Presta atención con este detalle, mis queridos hermanos, que el versículo inicia en plural hablando, dijo los hijos, ¿verdad? Está hablando en forma plural de que hay más de un hijo, que fueron Seleuco III, en la historia quedó registrado, Serrano y su hermano Antíoco III Magno. El mayor de los tres hijos se llamaba Seleuco III. Serrano demostró 3 años de incompetencia en sus preparativos para la guerra contra el sur y dice que los generales de ellos se frustraron con él porque no tenía como experiencia con la batalla y lo que hicieron fue que lo envenenaron. And they killed him. Su hermano menor, Antíoco, fue el que entonces tomó las riendas y formó un ejército poderoso para entonces ir al sur e invadir Egipto donde estaba Bartolomeo III. A partir de ese momento, cuando ya se describe la invasión al sur, el versículo se expresa en forma ahora singular, refiriéndose ahora a Antíoco III, quien llegó a ser un gobernante de gran importancia en aquel entonces. Y por eso recibió en la historia el nombre que se le llama Magno, o en otras palabras, grande. Tras una tregua en la cual negociaron la paz el norte con el sur, aunque continuaron preparándose para la guerra, Antíoco III Magno derrotó a Egipto y recuperó el puerto marítimo de Seleucia, la provincia de Cilicia, y finalmente volvieron a la fortaleza del norte en Siria. Y ahora, ¿quiénes estaban en el poder? Siria, los del norte. Daniel 11:11 ahora entra en otro enfoque y aquí quiero que presten atención. Daniel 11:11 dice lo siguiente: por lo cual se enfurecerá el rey de ¿qué? Del sur y saldrá a pelear contra el rey de ¿qué? Del norte, y pondrán en campaña multitud grande, y toda aquella multitud
será entregada en su mano. Si están mirando el patrón que lleva, el sur ataca el norte baja y se desquita. And then now the people from the south get upset, now they go up to the north y van en ese patrón. Pero entonces, ¿quién es este rey que habla la Biblia en Daniel 11:11, que sube ahora al norte a pelear? Estos son los detalles que tenemos que seguir en el marco histórico de quién fue el que ahora sube. El rey del sur que subió ahora fue Bartolomeo IV, el tataranieto de Bartolomeo. Él se enfurece y dice que sale a pelear contra el rey del norte, Antíoco III el Magno, y este pone una campaña, una gran multitud que cae en manos del rey del sur. Esto ocurrió, quedó en el marco histórico el 22 de junio del 217 a.C., durante la desastrosa batalla de Rafia en la frontera entre Egipto y Palestina. Y cada lado se enfrentaron unos 70,000 infantes y 5,000 jinetes. Aparte de eso, los egipcios del sur contaban con 73 elefantes adiestrados, dice aquí. Y esta batalla, el rey del norte fue derrotado. Aquí viene el del sur, sube y lo derrotó. Subió con un ejército grande, tal como está diciendo la Biblia, que iba a tener una gran multitud. Daniel 11:12 dice lo siguiente. Dice, y al llevarse, que estoy un poquito avanzando porque quiero dar más detalle al versículo 14. Me entusiasmó mucho el 14 y quiero darle más énfasis hoy a ese versículo, pero vamos en el orden para que sepamos cómo la historia iba sucediendo. En el versículo 12 dice, y al llevarse él, la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. ¿A quién se refiere en este versículo? Y sobre todo, ¿a qué parte de la historia se refiere? Mírense en esto. Tras la victoria que tuvo el rey del norte, el corazón de Bartolomeo IV dice que se elevó, se jactó de su victoria. Estaba como que era el rey más poderoso y se sentía lo más elevado. La historia en el libro de las enciclopedias quedó registrado. Dice, la historia nos cuenta que el rey Bartolomeo IV se llenó de orgullo y soberbia. ¿Se acuerdan de alguien en la Biblia que se llenó de mucho orgullo y soberbia, que se creía más grande que alguien? ¿Quién en la Biblia era así? Satanás. Muy bien. Se llenó de mucho orgullo, soberbia, ¿verdad? Así estaba Bartolomeo, se sentía lo más grande. Y dice, e hizo celebrar euféricas procesiones y todas las provincias conquistadas en su retorno de Egipto. Desde que iba desde el norte, bajando hasta el sur, todas las provincias hizo que le celebraran su victoria. Porque era lo más lindo, vamos a ponerlo así, lo más poderoso. Y él quería que en todo el camino que fuera se lo fueran celebrando, en cada parada. La profecía misma dice, de lo que acabamos de leer, que con su corazón elevado, se creía lo más grande, derribará a muchos millares, pero lo último que dice ese versículo dice, mas no prevalecerá. No le iba a durar mucho esa celebración, ¿verdad? Y mira lo que dice, y muchos millares que derribó al grupo que él destruyó mucho fueron los judíos, contra los cuales se desencadenó su ira. Él se había enojado contra el pueblo de Dios, los judíos. Para llegar a Jerusalén, quiso ofrecer sacrificios a Dios, pero de un acto blasfemo. Inclusive intentó entrar en el lugar santísimo del templo. ¿Sabían eso? Él vino celebrando, yo soy lo más importante, fue allí y quiso sacrificar lo que le diera la gana. Y los judíos le dijeron, no, aquí no se hace eso así. Esto no es a esta manera. Y él dijo, no, si yo soy como si fuera un Dios en la tierra. Hoy parecido a alguien que más adelante vamos a estudiar. Y como él se creía que tenía tanto poder, él dijo, no, yo también puedo entrar al lugar santísimo. Y los judíos que le dijeron, no, ahí tú no tienes acceso.
Ahí tú no puedes entrar. Y a pesar de las protestas y los ruegos de los judíos a cargo, él quería forzarlo. El historiador dice, él fue tocado por Dios cuando trató de entrar al lugar santísimo. Dice, mira cómo quedó registrado, cómo él mandó, cómo él lo describió. Él dice que él fue tocado por Dios con tal terror y confusión de mente que fue llevado del lugar medio muerto. Lo tuvieron que sacar como si él estuviera muerto. Se quedó enfrisado. La osadía de que él entrar ahí sin tener los preparativos para entrar al lugar santísimo y lo tuvieron que sacar medio muerto. Dice, así fue como salió de Jerusalén, lleno de gran ira contra toda la nación judía por la vergüenza que pasó, de que quedó así como atónito, lo tuvieron que sacar y se sintió humillado por lo que había sucedido en aquel lugar. Decidió poner la amenaza contra todo el pueblo judío. Este hombre era bastante violento. Y dice, en venganza por su desgracia en Jerusalén, porque ahora se quería desquitar del bochorno que pasó, él regresó a su país e intentó obligar a los judíos que vivían en Egipto, los forzó para sacrificar a los dioses paganos de Egipto y los forzó a renunciar a la adoración al Dios verdadero. Cuando los 300 judíos quedaron en la historia, adoptaron la religión pagana, tuvieron que aceptarla porque corría peligro su vida y prefirieron, tratando de salvar su vida, prefirieron hacer sacrificios paganos. Dice que cuando los judíos de Jerusalén se enteraron de que estos judíos hicieron eso, los excomulgaron. En otras palabras, como decimos en la iglesia, los borraron de la iglesia, de la sociedad judía. Al considerar esto otro insulto más contra él, determinó entonces este rey destruir a los judíos en su dominio y mandó que todos los que pudieran reunirse fueran traídos en cadena a Alejandría. Estas personas fueron puestas allí en un gran estadio que habían y se propuso que en cierto día se realizara un gran espectáculo en público y soltaron los elefantes salvajes y cogieron a los elefantes, los emborracharon. Y los judíos devotos suplicaron a Dios con gran sinceridad y cuando llegó la hora designada soltaron a todas las bestias que ya estaban borrachas y enloquecidas para que los mataran. Pero enfocaron su furia y esto me quedó asombroso cuando veo todo esto, porque en vez de estos elefantes y todas estas bestias que estaban borrachas, ya estaban hambrientas, atacar a estos judíos, dice que todas las personas que estaban allí reunidas como de espectadores para ver este show, en otras palabras, dicen que estos animales comenzaron a atacar a los espectadores y no a los judíos que estaban atados para que fueran eliminados. Alabado sea Dios. Dios cuidando a sus hijos. 3 años después de esto, no obstante, bajo otro pretexto, Filantopador, que era el rey, asesinó a 40,000 judíos y así derribó muchos millares, como quedó escrito en ese versículo 12 de la Biblia. Entiendo Daniel y Apocalipsis, mis queridos hermanos, es sumamente importante que nosotros entendamos todo este evento. La profecía del versículo termina diciendo acerca de Bartolomeo IV, mas no prevalecerá. Nadie que lucha contra Dios y hace las obras del mal prevalecerá jamás. Quien desafía a Jehová ha de pagar esa decisión. Finalmente, Bartolomeo murió, dice el relato histórico, inesperadamente, a causa de su intemperancia. Dicen los historiadores que se emborrachaba con frecuencia
y Bartolomeo murió a la edad de 41 años de edad. Algunos dicen que fue por causa de sus vicios, otros porque fue asesinado. El hecho de su muerte fue ocultado durante bastante tiempo por sus ministros. Ahora, Daniel 11:13 continúa la historia relatando todo lo que está pasando entre el reino del norte y el sur y dice lo siguiente: el rey del norte, versículo 13, dice, el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. ¿A quién se refiere estos versículos? ¿Y a qué parte de la historia se refiere? Y eso es lo que te quiero contar. Dice, este versículo nos revela que años después de la muerte de Bartolomeo IV, el rey del norte, que era Antíoco III Magno, volvió al problema de Egipto. Fue tras 14 años de paz que tuvieron que Antíoco movilizó un ejército mucho mayor que la primera vez, que aquel con el cual había perdido la batalla en Rafia. Esta vez Antíoco tuvo éxito. La batalla entró en los anales de la historia con el nombre La Batalla de Panio. Eso lo pueden leer. Y se peleó en el año 198 antes de Cristo. Para aquel entonces Bartolomeo ya había muerto y su hijo Bartolomeo V, de tan solo 5 años, le había sucedido al trono. Ahora quien estaba al poderío en Egipto era el hijo de Bartolomeo y apenas tenía 5 años. Como resultado de esta batalla, el territorio de los judíos cambió de dueño. Y Judea, que antes había sido vasallo del rey del sur, vino a ser ahora la provincia del reinado del norte. Hasta aquí, casi todas las interpretaciones bíblicas de cada uno de estos versículos que yo le he dado a ustedes, todas las personas están de acuerdo. Nadie ha estado de acuerdo con ninguno de los significados de los que yo le he dado. En todas las iglesias están unánimes con esta interpretación. Pero a partir del versículo 35 hasta el versículo 45, los preteristas aplican toda la descripción al rey sirio Antíoco Epífanes como el prototipo del anticristo del futurismo. A medida que tú y yo avancemos en el estudio de Daniel 11, veremos que la interpretación bíblica de estas iglesias no es correcta. Yo les voy a mostrar paso a paso, versículo tras versículo, la verdadera historia que se esconde en la descripción de este impresionante capítulo. Y ahora vamos a estudiar uno de los versículos más impresionantes que vamos a estudiar hoy, y va a ser el versículo 14 del capítulo 11 de Daniel. Vamos a leerlo juntos, Daniel 11:14. Muchas personas dicen, Edwin, ¿qué tiene este versículo tan corto, tan especial? Se van a dar cuenta. Daniel 11:14 dice, y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora, ¿quiénes se levantarían contra el rey del sur? Como veremos en este versículo para mí es una verdadera joya profética, que estudiándolo en esta semana me dio mucha información histórica englobada el surgimiento y la caída final de la última gran potencia de la secuencia profética de Daniel y Apocalipsis. Desde aquí en adelante comienza la última gran potencia, o lo que ustedes conocen como el último imperio que se levantó en el mundo profético. Es decir, en aquellos tiempos, Dios colocaba los eventos descritos en este versículo en el contexto del versículo anterior. Eran uno tras el otro. Dios los pone en orden, que describía los ataques de Antíoco III contra Egipto,
en el tiempo cuando el rey del sur era extremadamente vulnerable. Recuerde que quien estaba a cargo ahora de Egipto era el niño que tenía 5 años, que era Bartolomeo V. Aprovechando estas circunstancias que eran favorables, se levantaron muchos contra el rey del sur porque dijeron, esto es fácil ganarle, es un niño el que está gobernando, podemos derrotarlo. Y esos muchos que se levantaron contra el rey de Egipto fueron los siguientes. Escúchese la historia, quienes trataron de aprovecharse de destruirle a este niño. Y mira lo que pasó. Antíoco III, Magno, con sus tropas sirias del reino del norte, desearon conquistar Egipto aprovechando su debilidad. Para alcanzar ese objetivo, Antíoco III hizo una alianza secreta con el rey Felipe V de Macedonia para dividirse con él Egipto. Él dijo, cuando lo ganemos, la mitad de Egipto es tuya y la otra mitad es mía. Además, hubo problemas internos en Egipto, porque el tutor del niño rey, el que estaba a cargo de cuidar al niño, que era Agatocles, I don't know if I'm pronouncing it right, gobernaba en su nombre y esa persona que estaba encargada del niño deseaba usurpar el trono. Al tratar al pueblo egipcio con arrogancia, los egipcios se levantaron en rebelión contra el rey niño. O sea, ahora el pueblo trató de matar también al rey, porque el que estaba encargado del niño los trataba mal. Y otros que se levantaron también contra el rey del sur fueron los judíos que previamente habían estado bajo el control de Egipto y ahora habían sido liberados por el rey del norte. Recuerde cómo lo trató, como había recibido Bartolomeo IV, que los trató de matar y hacerle un show y todo eso. Ahora los judíos también se querían desquitar de ellos. Como Estado religioso judío, habían recibido de parte de Antíoco III derechos especiales. Y la palabra de Dios predice al final de este versículo el destino de estos muchos que se levantaron en aquel entonces contra el rey del sur diciendo, pero ellos caerán. Aunque iban a intentarlo, cada uno de ellos caerían. Y estas palabras ya no nos dan a entender que todos ellos fallaron en su intento de tomar el reino del sur. They try it, pero la palabra de Dios dice que they couldn't, y así mismo pasó. Ninguno pudieron. Tuvieron la ventaja, era un chamaquito, pero no pudieron. La palabra de Dios dijo que they wouldn't, y así mismo pasó. Esto es asombroso. Ahora, cuando me puse a estudiar, dije, ¿cuál fue la razón por la cual todos ellos fracasaron? ¿Cómo es que un niño pudo sobrevivir a estos ataques? En la historia quedó que todos ellos fracasaron por causa de la potencia que se levantó, que fue Roma. Roma intervino para protegerlos. Y Roma de ahí en adelante fue cuando obtuvo el poderío. Esto es interesante. Y aquí es donde ahora Dios establece el último elemento de la estatua, el hierro. Aquí es cuando Dios ahora comienza a hablar, ¿no?, de la cuarta bestia, el dragón, ¿verdad? La cuarta. Y mírense en esto, como veremos al final de este estudio del día de hoy, el versículo 14 hay una segunda explicación que también quiero entrar respecto a la declaración que hay, que ha creado conflicto, que dice, pero ellos caerán, que es aún más trascendente y más poderosa cuando estudiamos esa frase nada más de este versículo. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Ahora, el versículo 14 sigue diciendo que en aquellos tiempos, cuando muchos se levantaron contra el rey del sur, aquel niño de 5 años, hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Ahora, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice tu pueblo? What does the Bible mean when it says tu pueblo?
The Israel. He was talking to Daniel. Muy So bien, he was talking about his people, Israel. ahí está. So, la expresión tu pueblo se refería al pueblo de Dios, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Pero recuerden que el ángel Gabriel, cuando empezó a explicar al profeta Daniel esta profecía en el capítulo 10, versículo 14, dijo, lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. So, ahora no es solo al pueblo de Dios, sino al pueblo de Dios ¿de qué? ¿Del tiempo de qué? Del tiempo del fin, que es nosotros, mis queridos hermanos. Nuestro tiempo. Ay, esto se pone, hermana Sebi. It's spiritual Israel. Ahí está. Correcto. Ahora, aquí es donde ahora entra la batalla. Quiero que presten atención. No sé si tienen su Biblia a sus manos, pero en el versículo Daniel 11, versículo 14. Sebi, can you read it on you in English? What it says? It says, in those times, many will rise against the king of the south. Those who are violent among your own people will rebel in fulfillment of the vision, but without success. Me gusta tu versión que dice, those that are violent in their own. Those who are violent among your own people, Okay. among your own people will rebel in fulfillment of the vision, but without success. Mis queridos hermanos, ahí están. Y hay muchas versiones bíblicas en cuanto a esto. Yo creo que ustedes presten atención, porque ahora tengo que entrar a explicar algo que es un poquito complicado, pero me voy a dar la tarea porque van a haber muchos más versículos como estos más adelante y necesito enseñarles a ustedes este principio. Cuando nosotros escuchamos que dice, ¿a quién se refiere cuando dice hombres turbulentos? ¿Serán los hombres que son del pueblo de Dios? Los que están hablando los hombres turbulentos. Me puse a analizar, yo dije, ¿será esto que la Biblia está hablando de los hombres turbulentos, está hablando del pueblo de Dios? The way, como está escrito, pareciera que se está refiriendo al pueblo de Dios. Para que tú y yo podamos descubrir quiénes son los hombres turbulentos, lo que estaba ahí Sebi leyendo, dice, hay que considerar en primer lugar la correcta traducción de este versículo en su contexto. We need to remember de que la Biblia ha sido traducida y tenemos que estar seguros de que la traducción esté correcta. Dice, casi todas las traducciones bíblicas españolas lo traducen como hombres turbulentos de tu pueblo o hombres violentos de tu pueblo, que es similar a lo que Sebi nos leyó. Aparentemente están hablando de personas, pareciera que están hablando de personas que forman parte del mismo pueblo hebreo. The way you read it can make you think que las personas que son turbulentas son del mismo pueblo de Dios, hebreo. Pero no es así como lo veremos a continuación. Se hizo un estudio y la antigua traducción de la Reina Valera, en el caso de español, yo le voy a enseñar la de inglés, cuáles versiones se han considerado las más precisas, pero la antigua traducción de la Reina Valera es más acertada cuando dice disipadores de tu pueblo. Traduciéndolo literalmente del hebreo, el versículo diría los quebrantadores de tu pueblo. Los que están quebrantando, ¿qué? A tu pueblo. Es así como la traducción inglesa, The Young Literal Translation, lo traduce corriendo diciendo, the destroyer of the people, of your people. Es decir, los destructores de tu pueblo. Varias traducciones en inglés traducen esta declaración mejor. En traducciones españolas, la Biblia ortodoxa judía lo traduce este mismo versículo diciendo the transgressor of your people, o sea, los transgresores de tu pueblo.
Es una traducción de 1899 o la edición americana que lo traduce Prevaricators of your people, prevaricadores de tu pueblo. Es como, no es lo mismo decir los hombres turbulentos o los que son los que quebrantan tu pueblo. That's what it meant. No era que son las personas violentas, los del pueblo de Dios, sino que aquí estaban hablando de aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Y miren en esto, me puse a go back and forward en esta semana con este versículo. Para nosotros el pueblo de Dios, cuando estamos estudiando profecía, la Biblia, las concordancias y todo eso, ¿cómo podemos nosotros entender el significado de estos versículos y llegar a conclusiones realmente bíblicas? ¿Qué se debe considerar y hacer? Miren lo que aprendí y quiero compartir esto con ustedes. Dice, para que tú y yo podamos entender el significado de los versículos proféticos de forma correcta y podamos llegar a conclusiones realmente bíblicas con todo el dato histórico sin contradicciones y sin caer en errores de interpretación, tenemos que estudiar los detalles lingüísticos de la anfibología. You need to learn the language, cómo fue escrito en el lenguaje que fue escrito, the real meaning. So, la anfibología, cuando yo hablo de la anfibología, es el empleo de frase o palabra con más de una interpretación. So, the amphibology, it means when you use a phrase or a word that have more than one meaning, right? You can say one word, but if you put it on this sentence, it means this. But if you say it this way on this sentence, it means something else. And then you have to be careful because when to know how to use the meaning of each word, because you have two meanings, right? So, la anfibología también se llama, puede dar lugar a importantes errores de interpretación si se desconoce el contexto discursivo enunciado. Por ejemplo, ustedes han escuchado la parte de la Biblia cuando Jesús dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. It's all where you put that comma, what meaning it's gonna give you, right, of that verse. Si tú lo lees, de cierto te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Si tú dices, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues pensaron que se murió y hoy se fue para el cielo, right? That's the meaning that they make you think if you put it that in that aspect. But if you put it, si tú la pones, de cierto te digo, hoy, today I told you, coma, estarás conmigo en el paraíso, now you know that he's saying that in the future, not in the present. El contexto de la palabra de Dios respecto a la vida, la muerte, la resurrección. When you study the Bible and it talks about life, death, resurrection, el cielo, el infierno, confirma que la segunda opción is the better one. Because the Bible never says that when you die, you go straight to heaven. It doesn't teach that. So that's how you know, mirando todo el contexto bíblico, what the Bible will really meant. Where to put it, where it makes sense. Lamentablemente, casi todas las personas desconocen esta verdad y creen que la primera opción es la correcta, de que te moriste y te vas derecho para el cielo, porque no conocen estas verdades y se confunden. Es por eso que los traductores creyentes en esta doctrina aumentaron la palabra que para fundamentar su doctrina. So that's why they changed the comma to make believe what they believe. ¿Me entiendes? And then when they translate it with putting their belief in the translation. ¿Ahora entienden? And that's why they put that comma on that wrong spot. Ahora, esto
dificulta, mi querido hermano, el entendimiento de la persona que ignora esta situación. When you don't know about this, you believe it. Y te quedas en ese hall. Pero Dios quiere que tú y yo conozcamos su verdad. Y ahora, según lo estudiado con la anfibología, yo quiero que tú y yo volvamos al versículo de Daniel 11:14 y podamos resolver este misterio de what that text really means. Así que según la anfibología, la declaración que dice los destructores de tu pueblo, that was the meaning that they put. It could have only two possible meanings. Uno, it could say algunos individuos destructores dentro del mismo pueblo hebreo. O dos, aquellos que destruyen el pueblo hebreo. ¿Cuál ustedes piensan que pueda ser? ¿Algunos individuos destructores dentro del mismo pueblo de Dios? ¿O aquellos que destruyen al pueblo de Dios? Cuando ustedes están estudiando las profecías, tenemos que ver en qué marco histórico se estaba refiriendo cuando esto fue escrito. ¿A qué se estaba refiriendo para que nosotros podamos saber cuál sea la correcta? Lamentablemente, casi todos los traductores bíblicos han escogido en su traducción el significado errado, que no concuerdan con el contexto histórico y profético, diciendo que se trata de judíos violentos dentro del pueblo hebreo. That's what the people say. Por eso pusieron dentro del pueblo de Dios que hay gente destructores. Pero la interpretación correcta es que se refiere a aquellos que destruyen al pueblo hebreo. Es decir, hombres turbulentos, hombres violentos, hombres disipadores que quebrantan al pueblo de Dios. Ese era el verdadero significado de esa traducción. ¿Quién es considerado en la Biblia, para que podamos entender que esa es la traducción correcta? ¿Quién es considerado en la Biblia como el destructor del pueblo de Dios? Who is the one in the Bible considered the one that destroyed God's people? En el libro de Daniel, como también en el libro de Apocalipsis, se describe a Roma como el destructor del pueblo de Dios. Aquella potencia de hierro con nombre como bestia terrible, bestia espantosa, cuerno pequeño, rey del norte, desolador, abominación desoladora, es descrita como devorando, hollando, desmenuzando, trillando, despedazando, rompiendo, matando, guerreando, engañando, profanando, blasfemando y quebrando todo lo relacionado al pueblo de Dios. Ahora ve por qué la traducción de hombres turbulentos, violentos, disipadores que quebrantan al pueblo de Dios es la definición más correcta, que señala, mis queridos hermanos, al imperio que se iba a levantar, que era Roma. Roma no solo ha destruido al pueblo de Dios. ¿A quién más Roma ha destruido? Roma no solo destruyó al pueblo hebreo, sino también, cuando el imperio de Roma tuvo el poder, también destruyó al Mesías. Y a los seguidores a lo largo de los siglos comenzó a perseguir a los cristianos, tal como fue descrito en la profecía de Daniel. Roma es la potencia destructora por excelencia. Con razón recibe el nombre de dragón en Apocalipsis y llegó a ser el reino principal del diablo. Y si no, miren los temas anteriores que hablamos sobre el imperio de Roma. Ahora,
Cuando el versículo dice, los destructores de tu pueblo se levantarán, ¿a qué se estaba refiriendo? El versículo en cuestión dice que los destructores de tu pueblo, o sea, los romanos, se iban a levantar. Iban ahora a levantar el poder, el imperio de Roma. La expresión se levantará se refiere al surgimiento de este imperio. Y en este caso del imperio romano. La misma expresión que dice se levantará luego un rey valiente, utilizó el ángel para describir a Daniel el surgimiento del imperio griego mediante Alejandro Magno. Lo mismo está utilizando ahora para expresar el surgimiento del imperio romano. De paso, se ha dicho que la palabra hebrea traducida en diferentes traducciones como violentos, quebrantadores, destructores, transgresores, prevaricadores, etcétera, es bastante amplia y puede ser también traducida en la Biblia como bandidos, ladrones, robadores, salteadores, etcétera. Como lo hacen algunas traducciones bíblicas, muchas de ellas inglesas. Ahora, en esta traducción encaja también en la fase inicial de la historia de Roma, pues en este momento histórico, la península italiana era conocida en toda la región por una banda de ladrones que se escondían allí to steal. Desde su base en Italia atacaban y robaban el oro y a las mujeres. Italia era entonces un lugar para esconderse. Era lo que estaba diciendo. Ahora, ¿a qué se refiere cuando menciona que este imperio, o sea, Roma, se levanta para cumplir la visión? ¿De qué visión están hablando? Acerca de Roma, el versículo dice que se levanta para cumplir la visión, pues con Roma viene siendo la cuarta y la última potencia de la secuencia profética, mis queridos hermanos. Después de Babilonia vinieron los medos y los persas. Después de los medos y los persas vinieron Grecia. Y ahora se cumple la visión. Es decir, con Roma, la profecía llega a su cumplimiento. Pues viene siendo la última potencia descrita en ella. Y dice, y no solo Daniel 11, sino en todas las profecías de Daniel y de Apocalipsis que se presenta esta potencia, aparece siempre como la última potencia de la secuencia antes del retorno de Jesucristo. ¿Qué está queriendo decir este versículo 14? También cuando dice que ellos caerán. En el versículo 14 describe además, mira todo lo que estamos hablando solo con un versículo. El versículo 14 además nos menciona la caída final al decir en la última declaración, pero ellos caerán. La descripción de la caída final de Roma encontramos a lo largo de toda la profecía de Daniel, como en Apocalipsis, de que Roma ha de caer. Así que la joya profética del versículo 14, que viene siendo hoy mi versículo favorito de este estudio, es una joya profética, describe en otras palabras el surgimiento de Roma como nuevo y último rey del norte, que gobernará hasta su caída final cuando Jesucristo retorne. Cristo, mi querido hermano, vendrá y Roma ha de caer. Aleluya por eso. Ahora, en aquel tiempo, cuando muchos estaban en contra del rey del sur de Egipto, Roma comenzó a moverse hacia convertirse en el imperio final. Felipe V de Macedonia entró en una lucha infructuosa con la potencia emergente que era de Roma, de la cual salió derrotado tras la Segunda Guerra Macedónica. En los días de Antíoco III Magno, los romanos entraron en la historia
del Mediterráneo Oriental y se enfrentaron a la alianza establecida entre Antíoco y Felipe V. Acuérdense que ellos se unieron para tratar de destruir a Egipto, y ahora viene Roma, interviene para que no se metan con Egipto. Los romanos querían prevenir una superpotencia en el Medio Oriente. Ellos querían evitarla. Y por lo tanto tomaron una responsabilidad sobre los hombros de ellos y se convirtieron en los protectores del niño Bartolomeo V. Y esa fue la primera intervención profética importante de Roma en Siria y en Egipto, que ocurrió en el año 200 antes de Cristo. Vamos, me quedan 10 minutos, se me fue el tiempo, y quiero conversar en base al último versículo de hoy, versículo 15, y dice: vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y la fuerza del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. ¿A qué se refiere este versículo? ¿En qué parte de la historia nos encontramos? En este versículo encontramos una vez más el gran ataque del último rey del norte, el griego Antíoco III, contra Egipto, que ya vimos en el versículo 13 y 14, pero en este versículo nos añade algunos detalles históricos antes de la transición definitiva del Imperio de Roma. El versículo nos muestra una vez más la invasión de Antíoco en Egipto, que vino y ganó la famosa batalla de Panio en el 198 a.C. al norte de Judea. De paso, sometió la patria judía, que nunca más iba a estar en manos de los egipcios, durante la invasión a Egipto, y Antíoco tomó la ciudad fuerte de Sidón, que era una ciudad muy fortificada, y Antíoco III forzó al general egipcio Escobas con más de 10,000 tropas escogidas, refugiándose en Sidón. La ciudad fue cercada, fue sitiada y finalmente tomada por el último rey del norte griego en el año 198 a.C., en la famosa batalla de Panio. En esas tropas escogidas fueron un ejército de mercenarios que fueron contratados por el protectorado de Roma, que en aquel tiempo manejó a Egipto para proteger al niño rey del que hablamos, pero dice la Biblia, pero no habrá fuerza para resistir, y fueron destruidos. El diccionario lo describe así. El diccionario dice: pero en el 200 a.C., 2 años después del inicio de la guerra, emisarios romanos llegaron a Felipe y Antioquía y exigiendo que se abstuviesen de invadir Egipto, pues esto no quería ver alterada su importancia del grano egipcio, clave para la mantención de la población italia. Como el rey Seleuco no quería entrar en hostilidad con Roma, aún decidió hacerse únicamente con la región de Cilicia, en lugar de ocupar el mismo Egipto, por lo que expulsó a los ejércitos polemaicos que aún quedaban en ella y que estaban comandados por Escopas Etolio, un griego servidor de Bartolomeo V. Más adelante, Antíoco III en la historia siguió con su plan de expansionista, que le llevó a enfrentarse con los romanos, siendo derrotado definitivamente por los romanos en la batalla de Magnesia en el año 190 a.C. La decisiva victoria romana terminó la guerra con el control de guerra, y ahora la superpotencia se convirtió en Roma. Pude resumir todo esto. Mis queridos hermanos, ya el tiempo se me fue, pero ¿qué vamos a comenzar a estudiar la semana que viene? De la semana que viene se va a poner mejor, porque a partir del versículo 16 en adelante, Roma es el enfoque principal de la profecía de Daniel 11. Su primera fase como Roma pagana imperial están escritas del versículo 14 hasta el versículo 29. Del versículo 14 al versículo 29 vamos a hablar de la fase
como la Roma pagana imperial. En la segunda fase, que vamos a hablar de la Roma cristiana papal, desde el año 1260 hasta el año 538, están descritas en el versículo 30 al 39. Y en la última fase, la tercera fase, vamos a hablar sobre la Roma cristiana papal. A partir del año 1798 hasta volver al poder mundial y finalmente caer, que están descritas en el versículo 40 al 45. Mi querido hermano, hay un patrón en estos tres escenarios que la profecía repite cada vez en estas tres fases. Y les voy a dar un anticipo. El primer patrón que esto sigue es que primero viene la descripción de cómo Roma llega a controlar el mundo. Y el segundo patrón viene la descripción de cómo Roma trata al pueblo de Dios cuando está en el poder. Todo esto lo vamos a estar estudiando estas próximas semanas. No se lo puedo perder, quiero que se den cita. La semana que viene vamos a estar estudiando Daniel 11, los versículos 16 al 19, y vamos a dar un comienzo a estudiar la fase de la Roma pagana imperial. Eso no se lo puede perder. Vamos a tener una palabra de oración para que podamos culminar en esta tarde nuestro estudio y los espero ver la próxima semana. Oremos. Querido Padre, gracias te doy por habernos dado el privilegio de seguir mirando la historia, seguir mirando que tú tienes un propósito para cada uno de nosotros y ver que la historia solo confirma que tú eres un Dios que lo sabe todo, que estás al control, nos estás preparando y quiere que nosotros podamos ser de bendición para otros. Permite, Padre, que sé que a veces la historia a muchas personas no le atrae, no le llama la atención, pero que puedan entender que la historia solo valida las profecías. Y esto pueda fortalecer su fe para que las decisiones que comencemos a tomar hoy puedan ser decisiones que puedan fortalecer nuestra fe, para que cuando vengan los momentos fuertes y difíciles, tu pueblo pueda permanecer en pie en Cristo Jesús. Bendícenos hoy siempre, permite que nuestros temas cada día puedan ser relevantes, de ayuda y soporte espiritual para nuestros hermanos oyentes. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga.